10 años. Una década. Tiempo suficiente para construir una vida, una familia, una fortaleza de recuerdos y afecto. En nuestro caso, fue tiempo suficiente para que la fortaleza se derrumbara por dentro, en silencio, hasta que solo quedaron las paredes exteriores, intactas para que el mundo las viera, pero huecas y frías por dentro. Nuestro 10º aniversario de bodas llegó y pasó como una brisa, sin celebración, sin una cena especial, sin siquiera una mención que no fuera protocolaria. Lo único que marcaba la fecha era el espacio cada vez mayor entre nosotros en la cama, un territorio neutro y gélido que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Mi nombre es Tiago, tengo 38 años y trabajo como analista de seguros. Mi vida consiste en calcular riesgos, prever escenarios, encontrar seguridad en la previsibilidad. Creía que mi matrimonio con Fernanda era mi puerto más seguro cuando nos casamos. Éramos jóvenes y llenos de planes. Ella era vibrante, llena de risas, y me admiraba por mi calma y estabilidad. Y yo la amaba por su energía, por su capacidad de iluminar cualquier ambiente, durante muchos años. Fuimos un equipo. Pero en algún punto del camino, los equipos cambiaron y me encontré jugando solo. La muerte de nuestra intimidad fue un proceso lento, una enfermedad crónica con síntomas sutiles. Primero, los pequeños toques desaparecieron. La mano de ella, que solía buscar la mía mientras conducíamos, ahora estaba permanentemente ocupada con el móvil. El abrazo que me daba cuando llegaba del trabajo fue reemplazado por un hola distraído, dicho por encima del hombro. Intenté combatir eso. Traía flores que ella ponía en un jarrón sin mirarlas realmente. Planeaba cenas en las que ella pasaba la mayor parte del tiempo respondiendo mensajes en un grupo de amigas de su nuevo curso de yoga. Amigas que nunca conocí, que compartían bromas que no entendía. Me convertí en un espectador de la vida social de mi propia esposa. La distancia emocional era aún más abrumadora. Nuestras conversaciones se volvieron puramente transaccionales. Pagaste la cuenta de la comunidad. Hay que pasar por el supermercado a la vuelta. Sí, intentaba profundizar. Preguntar sobre sus sentimientos, sobre nosotros, ella levantaba una barrera de evasivas. Estoy cansada, Tiago. Tuve un día estresante. No empecemos con una DR ahora. La discusión de relación, que al principio era una herramienta para conectarnos, se convirtió en una amenaza que ella evitaba a toda costa. Su prima, Livia, fue un testigo silencioso de este declive. Livia era lo opuesto a Fernanda. Donde Fernanda se había vuelto pulida, distante y enfocada en su imagen, Livia era cálida, terrenal y genuina. Es paisajista, una persona que trabaja con las manos en la tierra, que entiende de crecimiento y de paciencia. En las comidas familiares, cada vez más raras, mientras Fernanda exhibía su nuevo bolso, era Livia quien se sentaba a mi lado. ¿Y bien, Tiago? ¿Mucho trabajo? ¿Pareces cansado? ¿Te estás cuidando? Ella era la única que parecía notar al hombre detrás del marido. Veía en sus ojos una compasión que me calentaba y, al mismo tiempo, me avergonzaba. Ella veía la verdad, la estocada final, el momento en que la enfermedad crónica se convirtió en un diagnóstico terminal, ocurrió un martes cualquiera. No hubo pelea, no hubo un evento dramático. Solo la verdad desnuda y cruda. Había llegado a casa un poco antes, sintiendo una rara necesidad de conexión. La encontré en la habitación, leyendo un libro. Me senté en el borde de la cama. Comencé con la voz un poco vacilante. Estaba pensando. Hace tanto que no viajamos solo nosotros dos. ¿Qué te parece si vamos a la sierra el próximo festivo? Solo para reconectarnos. Ella no apartó los ojos del libro. Solo suspiró. Un suspiro largo, cansado, el sonido de quien está a punto de realizar una tarea desagradable. Tiago, dijo, finalmente bajando el libro y mirándome. Sus ojos estaban tranquilos, pero vacíos de cualquier afecto. Tenemos que parar con esto. ¿Parar con qué? Pregunté, confundido. Con esta fantasía. Respondió, esta fantasía de que un viaje arreglará las cosas. Las cosas no están rotas. Simplemente se acabaron.
Ya no siento. Ya no tengo ganas. La obligación de tener que ser cariñosa, de tener que pensar en, ya sabes, ya no quiero. Sus palabras eran como pequeñas piedras de hielo, cada una golpeándome con una precisión fría. Ya no quiero tener intimidad contigo, concluyó. Como si estuviera anunciando que ya no quería comer gluten. Era un hecho, una decisión, una sentencia. Me quedé allí, mudo, el aire enrarecido en mis pulmones. El amor de mi vida, la mujer con la que compartí una década de historia, acababa de informarme que mi cercanía era una obligación. Me levanté, sintiéndome un extraño en mi propia habitación. Fui al salón y me senté en la oscuridad. El silencio de la casa haciendo eco del vacío que se abría en mi pecho, eso era todo. El final, mientras estaba allí, ahogado en mi propia miseria, sonó mi móvil. El sonido estridente cortó el silencio, haciéndome saltar. Miré la pantalla. ¿Era Livia? Mi primer instinto fue no contestar. ¿Qué podía decir? Pero algo me hizo deslizar el dedo y aceptar la llamada. ¿Diga? Dije con un hilo de voz. Tiago, su voz sonó cautelosa, preocupada. Perdona que te llame a estas horas. Pero Fe me ha enviado un mensaje ahora. Un mensaje extraño, diciendo que finalmente dijo la verdad. Ella. Sonaba fría. Me preocupé. Por ti. ¿Estás bien? Su pregunta, la preocupación genuina en su voz, fue lo que rompió mi compostura. Una única lágrima caliente resbaló por mi mejilla. No, Livia, susurré. No estoy nada bien. ¿Dónde estás? Preguntó. Su voz ahora llena de una urgencia protectora. Voy para allá. Me quedé paralizado en el sofá, el teléfono todavía en la oreja, escuchando la promesa de Livia de que estaba en camino. Colgué la llamada y el silencio de la casa volvió a tragarme, pero ahora era diferente. Había una expectativa. Una minúscula y frágil chispa de que no estaba completamente solo en esta oscuridad. 20 minutos después, que parecieron una eternidad, sonó el interfono. El sonido me hizo saltar. Contesté y su voz, clara y firme, dijo, «Soy yo, Tiago». Abrí la puerta y allí estaba. Llevaba vaqueros. Una camiseta sencilla y tenía la cara lavada, marcada por una expresión de preocupación genuina. No dijo lo siento ni qué ha pasado. Simplemente me miró a la cara, vio la devastación en mis ojos y su primer acto fue de una simplicidad abrumadora. Entró, cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta la cocina sin decir una palabra, y puso agua a hervir en una tetera. Ese acto práctico de hacer un té en medio de mi apocalipsis personal fue lo más reconfortante del mundo. Era un gesto que decía, estoy aquí. El mundo no se ha acabado. Tomemos un té y luego veremos. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde durante años tomé mi desayuno solo. Me entregó una taza humeante. El calor en mis manos fue la primera sensación física de consuelo que sentía en horas. Me llamó justo después de hablar contigo, comenzó Livia, con voz suave. Estaba furiosa. No por haberte hecho daño, sino porque tú no reaccionaste como ella esperaba. Dijo que te quedaste en silencio. No había nada que decir, susurré. Ella ya lo había dicho todo. Y entonces, animado por su presencia tranquila, se lo conté. Le conté no solo las palabras de esa noche, sino la historia de los años que llevaron a ellas. Le conté sobre la muerte lenta de los pequeños gestos, sobre sentirme un extraño en mi propia casa. Sobre la soledad de acostarme en una cama al lado de alguien que estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. No me estaba quejando, estaba prestando testimonio. El testimonio del fin de una era. Livia escuchó todo, con los ojos fijos en mí, asintiendo de vez en cuando, no con lástima, sino con un entendimiento que era casi doloroso. Cuando terminé, respiró hondo. Tiago, dijo, eligiendo las palabras con cuidado, un paisaje no se convierte en un desierto de la noche a la mañana, el suelo se va secando. Las plantas van muriendo por falta de sol, de agua, de cuidado. Lo que pasó hoy no fue la causa de la muerte de tu matrimonio, fue solo la fecha que irá en el certificado de defunción.
su metáfora, venida de su mundo de tierra y plantas. Me golpeó de lleno. Era exactamente eso, ¿sabes? Yo lo veía, continuó, en las comidas familiares, en tu cumpleaños, veía la forma en que la mirabas, todavía con esperanza, y veía la forma en que ella miraba el móvil a cualquier lugar. Menos a ti. Nunca supe qué hacer. Es mi prima, mi familia. Pero me dolía ver a un hombre tan bueno, tan amable, siendo tratado como si fuera invisible. Escuchar aquello fue como si una llave girara dentro de mí. La vergüenza que sentía. La duda de que quizás yo era el problema, de que era demasiado necesitado, comenzó a disiparse. No estaba loco. La negligencia era real y era visible. La claridad rompió mi parálisis. La tristeza dio paso a una resolución fría. No podía pasar una noche más en esa casa. Vivir allí, bajo los términos de indiferencia de Fernanda. No sería vivir. Sería rondar el fantasma de un amor muerto. Ya no puedo quedarme aquí, Livia, dije, con la voz ahora firme. Pero yo, no tengo a dónde ir. Era la admisión final de mi derrota. Un hombre de casi 40 años, sin un lugar en el mundo. Su respuesta fue inmediata, sin una pizca de vacilación. ¿Te quedas conmigo? La miré, sorprendido. ¿Qué? No, no puedo. Sí que puedes. Me cortó. Tengo una habitación de invitados que hoy es un trastero. La limpiamos. Te quedas el tiempo que necesites para recuperarte. Sin deudas. Sin favores. Solo amigos. Eso es lo que hacen los amigos. Su oferta era un bote salvavidas. Era un santuario. Era lo opuesto a todo lo que Fernanda me había ofrecido esa noche. Fernanda me negó. Intimidad. Livia me ofrecía refugio. Yo, no sé cómo agradecértelo, balbuceé. No hace falta. Solo acepta. Dijo con una sonrisa amable. La decisión estaba tomada. Livia se levantó. Voy a arreglar la habitación. Para darte un poco de privacidad. Mientras ella iba hacia el pasillo, yo me levanté y caminé hacia mi antigua habitación. La guarida de la leona. Abrí la puerta despacio. Fernanda dormía profundamente, ajena a todo, con la respiración tranquila. Por un instante. Miré a la mujer con la que compartí mi vida y no sentí nada. Ni amor, ni rabia. Solo un vacío. En silencio, abrí el armario. Cogí una maleta de viaje pequeña, la que usábamos en los días festivos. Metí dentro lo esencial, ropa para el trabajo, mi portátil, mis productos de higiene. El libro que estaba leyendo en la mesilla. Fue un acto rápido, quirúrgico. La primera etapa de mi extracción. Cerré la puerta de la habitación suavemente detrás de mí. Encontré a Livia en el salón con un montón de sábanas limpias en las manos. Miró la maleta en mi mano y luego mi rostro. Estoy listo. Susurré. Ella solo asintió. Y al seguir sus pasos fuera de mi propio apartamento hacia la incertidumbre de la noche, supe con una certeza que me heló el alma que no solo estaba huyendo de un final, estaba siendo rescatado para un posible y aterrador recomienzo. La primera mañana en casa de Livia fue como despertar en un país extranjero donde, milagrosamente, entendía el idioma. La habitación de invitados que ella vació para mí era sencilla. Tenía una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un enredo de helechos en el patio interior del edificio. No había lujo, pero había algo que no sentía en mi propia casa desde hacía años, paz. Me levanté y fui a la cocina, sintiéndome un intruso, pero Livia ya estaba allí, preparando café. Y me saludó con una sonrisa tan natural que instantáneamente me sentí a gusto. ¿Dormiste bien?, preguntó. Y por primera vez pude responder con un sincero como una piedra. Nuestra convivencia se estableció en un ritmo de respeto mutuo. Durante el día, iba a mi trabajo, un refugio de lógica y números donde podía esconderme del caos emocional. Por la noche, volvía al apartamento de Livia. Y creamos una rutina. Me aseguraba de cocinar. Era mi forma de contribuir, de transformar mi gratitud en algo tangible.
Ella, por su parte, llegaba del trabajo con las manos sucias de tierra y el alma llena de historias sobre sus proyectos de paisajismo. Y cenábamos juntos. En esas conversaciones empecé a redescubrirme. No era solo el marido de Fernanda. Era Tiago, el tipo al que le gustaba cocinar, que se interesaba por la botánica, que tenía opiniones sobre películas. Livia, con su curiosidad genuina, me sacaba del caparazón de tristeza en el que me había metido. Una semana después. Di el paso más difícil, volver a mi antiguo apartamento para coger el resto de mis cosas. La idea me llenaba de pavor. Livia, al darse cuenta de mi ansiedad, no dudó. «Voy contigo», dijo. No fue una pregunta. La escena que encontramos fue desoladora. Fernanda estaba en casa. El apartamento, antes impecable, era un desastre. Cajas de pizza vacías en la mesa de centro. Ropa tirada sobre las sillas. Nos recibió con una mirada gélida. ¿Has venido a buscar el resto de tu basura? Escupió con la voz cargada de veneno. Con Livia a mi lado, una presencia silenciosa y firme. Sus palabras perdieron el poder de herirme. No respondí. Simplemente, empecé a empaquetar mis cosas, mis libros, mis documentos, algunas herramientas. Fernanda me siguió por la casa, destilando su amargura. Espero que te guste vivir de prestado. Siempre supe que acabarías dependiendo de alguien. Fue Livia quien respondió con la voz tranquila pero cortante. No está dependiendo de nadie. Fernanda está siendo apoyado por una amiga. Hay una diferencia. La autoridad en la voz de Livia silenció a Fernanda. Terminamos de empaquetar en un silencio tenso. Al salir por la puerta por última vez cargando las cajas de mi antigua vida, sentí la mirada de Livia sobre mí, una mirada que decía, has sobrevivido. Con la separación física completa. La reconstrucción pudo comenzar de verdad. Contraté a un abogado que inició los trámites del divorcio. El proceso era lento y burocrático, pero cada paso era un avance hacia mi libertad y libre de la atmósfera tóxica de mi antigua casa. Empecé a florecer. Un sábado soleado, Livia me llevó a conocer uno de sus proyectos, la revitalización de un jardín en una antigua casa en Cosmebelo, mientras me mostraba las plantas. Explicando con pasión sobre el ciclo de vida de cada una, tuve una epifanía. Yo era como ese jardín. Durante 10 años viví en un suelo infértil, sin la luz ni el agua necesarias para crecer. Me siento como uno de esos árboles secos, le confesé. Señalando una rama sin hojas. Ella sonrió, cogió unas tijeras de podar y, con un movimiento preciso, cortó la rama muerta. A veces, Tiago, dijo, mirándome, lo más saludable que puedes hacer por una planta o por una persona es podar lo que ya no está vivo. Duele. Parece bruto. Pero es lo que permite que la savia vuelva a fluir hacia donde todavía hay vida. Necesitabas esa poda. En ese momento, en medio del olor a tierra mojada y flores, la vi de verdad. Vi la sabiduría en sus ojos, la belleza en su fuerza, la generosidad en su alma. El sentimiento que tenía por ella, antes difuso, una mezcla de gratitud y amistad, comenzó a tomar una forma nueva y más clara. Era admiración, era cariño. Y me admití a mí mismo. Estaba empezando a parecerse peligrosamente al amor. La percepción me asustó. Estaba en medio de un divorcio. Era un hombre roto, viviendo de prestado. ¿Qué tenía yo que ofrecer? Esa noche, después de volver del jardín. El silencio entre nosotros era diferente. Ya no era solo cómodo. Estaba cargado de un significado no dicho. Estábamos sentados en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Livia, empecé, sin saber qué decir. Ella se volvió hacia mí con los ojos escrutadores. Gracias. Dije finalmente, por todo. No solo me diste un refugio, me diste tierra fértil de nuevo. Ella entendió la profundidad de lo que estaba diciendo. Ya no estábamos hablando de plantas. Estábamos hablando de mí. Estábamos hablando de nosotros. No respondió con palabras. Solo extendió la mano y me tocó la cara. Un gesto de una ternura infinita que duró solo un segundo.
pero que contenía un universo de posibilidades. Sonrió y vi en sus ojos no solo la compasión de una amiga, sino la promesa de un jardín secreto, un lugar donde, quizás, algo nuevo e inesperado podría finalmente empezar a crecer. La promesa que vimos en los ojos del otro esa noche lluviosa en el balcón se convirtió en nuestro secreto, un jardín que empezamos a cultivar lejos de miradas curiosas. Acordamos, en una larga y honesta conversación a la mañana siguiente, que necesitábamos ser inteligentes. Mi divorcio con Fernanda sería, inevitablemente, un campo de batalla. Y no podíamos darle la munición de una nueva relación para usarla contra mí o, peor aún, contra Livia. Decidimos nutrir nuestra conexión en privado, dejándola echar raíces fuertes antes de exponerla al clima hostil que sin duda vendría. Nuestra relación, por ahora, permanecería como una amistad a los ojos del mundo, pero en nuestros corazones se había plantado una semilla mucho más profunda. Mientras tanto, la guerra legal comenzó. La primera petición del abogado de Fernanda llegó como una granada. Me acusaba de abandono del hogar y crueldad mental, pintándose a sí misma como una víctima desamparada. Su audacia era impresionante. Su abogado exigía que siguiera pagando el alquiler de nuestro antiguo apartamento indefinidamente, además de una generosa pensión. Mi abogado, un hombre pragmático, se rió. «Es la estrategia estándar de haber secuela», me dijo. «Vamos a responder con los hechos». Y los hechos eran simples: el matrimonio había terminado por su deseo explícito de poner fin a la intimidad. ¿Y yo me había ido para preservar mi cordura? La batalla se prolongó durante meses. Meses en los que seguí viviendo en la habitación de invitados de Livia, una situación que empezó a pesarnos, no por falta de hospitalidad, sino por nuestro creciente deseo de normalidad. En este periodo, Livia fue mi roca. Leía las cartas venenosas del abogado de Fernanda y decía: «Esto no es sobre ti, Tiago. Es sobre su ego herido. No dejes que te consuma». Me recordaba que me centrara en mi reconstrucción, no en la demolición que ocurría en los tribunales. Y me centré. Me sumergí en el trabajo, asumí más responsabilidades y el reconocimiento profesional comenzó a curar las heridas de mi confianza personal. El paso más importante que di fue encontrar mi propio lugar. No podía ser el hombre que Livia merecía mientras viviera bajo su techo, en una posición de dependencia. Necesitaba estar de pie en mi propio terreno, con mis ahorros y una pequeña bonificación que recibí en el trabajo. Alquilé un apartamento sencillo en Gloria. El día que me dieron las llaves, Livia estaba conmigo. Entramos en el espacio vacío. Y la sensación de posibilidad era palpable. «Es perfecto, Tiago», dijo, sonriendo. «Todavía no», respondí. «Falta una cosa». Saqué del bolsillo una llave extra. ¿Qué había mandado a hacer esa mañana? Se la extendí. «Sé que acordamos ir despacio. Y quiero que mantengas tu apartamento, tu independencia. Pero quiero que sepas que esta casa también es tuya. Quiero que vengas y vayas cuando quieras. Quiero que me ayudes a elegir las cortinas. Quiero construir este lugar contigo». Cogió la llave, y en ese gesto, nuestra relación dio un paso definitivo fuera del jardín secreto, con mi propio espacio y la finalización del divorcio acercándose. Finalmente nos permitimos ser una pareja. Nuestras citas ya no se limitaban a la seguridad de su apartamento. Fuimos al cine, caminamos de la mano por la lagoa, cenamos en pequeños restaurantes donde nadie nos conocía. Cada día descubría una nueva capa de Livia: su agudo sentido del humor, su fuerza tranquila, su infinita capacidad para encontrar belleza en las pequeñas cosas. Y yo, libre de la sombra del rechazo. Me sentía más ligero, más divertido, más yo mismo de lo que había sido en una década. La intimidad entre nosotros floreció de forma natural, una consecuencia inevitable de una profunda amistad y de un respeto mutuo. El divorcio finalizó en un día gris de noviembre. La jueza, una mujer perspicaz, no se dejó llevar por el drama de Fernanda. El reparto fue justo y basado en la ley. Yo era, finalmente y oficialmente, un hombre libre.
Esa noche, Livia y yo abrimos una botella de vino para celebrarlo, no la derrota de Fernanda, sino mi victoria personal. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con la copa en alto. Ahora vivimos, respondí. La última prueba llegó una semana después, en forma de una invitación para el 60 cumpleaños de su padre. Sabíamos que Fernanda estaría allí. Era nuestra primera oportunidad y obligación de aparecer como pareja ante la familia. Tenemos que ir, dijo Livia con expresión decidida. No vamos a escondernos más. ¿Lista para la tormenta?, pregunté. Tomando su mano, sonrió la confianza en sus ojos, disipando cualquier miedo que yo tuviera. Soy paisajista, Tiago. No le tengo miedo a un poco de mal tiempo, especialmente cuando sé que el sol brillará después. Mientras nos arreglábamos para la fiesta en mi apartamento, que ahora también era de ella, me miré en el espejo. Vi a un hombre diferente de aquel que, meses atrás, había sido devastado por una sentencia de rechazo. Mis ojos brillaban. Mi sonrisa era fácil. Livia se acercó por detrás, ajustando el cuello de mi camisa. Y nuestras miradas se encontraron en el reflejo. Sonrió. «Estamos listos», dijo. Y de la mano salimos a encontrarnos con la familia. No como dos personas con un secreto, sino como una pareja que había podado las ramas muertas de sus pasados y estaba lista para florecer. Sin importar lo hostil que fuera el clima, la fiesta de cumpleaños de mi ex-suegro se celebró en la antigua casa de la familia en Pendotiba, un lugar que guardaba 1.000.000 de recuerdos, la mayoría de ellos de un tiempo más feliz. Al aparcar el coche en la calle, sentí un nudo de aprensión en el estómago. Livia puso su mano sobre la mía. Juntos, dijo. Y esa única palabra era todo lo que necesitaba. Entramos en la casa de la mano. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron por un instante. Y decenas de pares de ojos se volvieron en nuestra dirección. Vi las miradas de sorpresa, de desaprobación, de curiosidad chismosa. Pero también vi el pequeño asentimiento de un tío. La sonrisa discreta de una prima mayor. El campo de batalla estaba preparado. Fernanda estaba en el centro del salón, como siempre, sosteniendo una copa de champán, riendo de algo que un pariente decía. Cuando nos vio, su sonrisa se congeló. Su rostro se transformó en una máscara de furia helada. Nos observó mientras saludábamos a los mayores, nuestra presencia allí, juntos y de la mano. Era una afrenta directa a la narrativa de víctima que ella seguramente había construido. La confrontación era inevitable. Esperó hasta que estuvimos cerca del porche, un poco más alejados del grueso de los invitados, y vino hacia nosotros como un misil teledirigido. «No puedo creer que hayáis tenido el valor de aparecer aquí», siseó. Con la voz baja pero vibrando de rabia. Se centró en Livia. «Especialmente tú. Traidora, acostándote con el marido de tu propia prima. No tienes ni una pizca de vergüenza». Livia, que yo esperaba que retrocediera, se mantuvo firme. Su mano apretó la mía, pero su voz salió. «Tranquila, Fernanda, no voy a arruinar la fiesta de mi tío con una pelea. Amo a Tiago. Y siento mucho que tu infelicidad te impida aceptar la felicidad de los demás». «¿Mi infelicidad?», se rió Fernanda, un sonido feo y cortante. «Me libré de un peso muerto. Y tú lo recogiste. Y tú». Se volvió hacia mí con los ojos centelleando. «Lo superaste muy rápido, ¿no? Años de matrimonio tirados a la basura para saltar a la cama de la primera persona que te prestó atención. Qué patético». Fue entonces cuando algo dentro de mí, que antes se habría encogido de vergüenza, se levantó. Miré a la mujer que compartió mi cama durante una década y por primera vez no vi a la persona que amé, sino a la persona en que se convirtió. Una extraña amargada, atrapada en su propia infelicidad. «Estás equivocada, Fernanda», dije, con la voz tranquila, desprovista de toda la rabia que sentí un día. No lo superé rapidito. Pasé los últimos años de nuestro matrimonio muriendo lentamente a tu lado, hambriento de una migaja de afecto que te negabas a dar. «Livia no me apartó de ti», continué, sintiendo la fuerza de su mano en la mía.
Me rescató de un naufragio que tú misma causaste. Me recordó cómo es ser visto, ser escuchado. Ser cuidado. Lo que tenemos no es una traición. Hice una pausa, mirándola a los ojos, queriendo que entendiera la verdad final. Es una cosecha. Durante 10 años planté amor, lealtad y paciencia en el suelo más árido e ingrato que existe, con Livia. Finalmente encontré tierra fértil, y la cosecha, Fernanda, ha sido extraordinaria. No había nada más que decir. Las palabras flotaron en el aire por un instante. Vi la furia en el rostro de Fernanda dar paso a la perplejidad y luego a algo que se parecía a la derrota. Había perdido el poder de herirme, sin esperar una respuesta. Livia y yo nos dimos la vuelta y volvimos a la fiesta, dejándola sola en el porche con su veneno. Durante el resto de la noche ocurrió un pequeño milagro. La gente que antes nos miraba con desconfianza ahora nos veía con un nuevo respeto. Nuestra unión, nuestra calma ante el ataque. Había hablado más fuerte que cualquier cotilleo. Más tarde, de vuelta en mi apartamento de Gloria, que ahora era nuestro, nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. La tensión de la noche se había disipado, dejando atrás una sensación de paz y de victoria. Livia apoyó la cabeza en mi hombro. Estuviste increíble hoy, susurró. Corregí, besando la parte superior de su cabeza. En ese momento, reflexioné sobre el tortuoso viaje que me trajo hasta allí. El rechazo de Fernanda, su negativa final a la intimidad. Había sido el acto más cruel que jamás había experimentado, pero también había sido el más liberador. Fue la poda brutal que mi vida necesitaba. No solo me expulsó de su cama, me expulsó de mi propio estancamiento, forzándome a buscar un nuevo suelo, una nueva luz. Fernanda, en su frialdad, me sentenció a una vida sin intimidad. Pero lo que no sabía era que, al cerrar su puerta, me obligó a encontrar un universo entero al otro lado. Me dejó con una casa vacía, pero Livia me enseñó a construir un hogar. Y en ese hogar, finalmente entendí que la verdadera intimidad no es algo que se pide o se exige. Es algo que se cosecha todos los días en un jardín, cultivado con cuidado, paciencia y sobre